Saludos amigos de Principalmente. Hoy tenemos un programa de mucha importancia y muy especial para nosotros, porque contamos con el presidente del Tribunal Constitucional de Colombia. Se trata del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. La verdad que para Principalmente este es un invitado de lujo, un jurista con una extraordinaria trayectoria, tanto en el ámbito judicial ordinario y ahora en su nuevo rol de juez constitucional y más específicamente como presidente de la Corte Constitucional del hermano país de Colombia. Magistrado, para nosotros es un verdadero honor tenerlo en este programa, que es un programa que se ha especializado precisamente en tocar temas del ámbito jurídico, temas fundamentales y que por su trascendencia le llegan a la gente en su día a día, en su quehacer cotidiano. Nosotros decimos que el derecho es una vivencia práctica y diaria, permanente del ser humano. Entonces, sé que con usted podemos tocar diversos tópicos, más tratándose de usted ahora en estos momentos que prácticamente lo estamos estrenando como presidente de la Corte Constitucional de Colombia, y sobre todo una corte que ha servido de referencia a muchos tribunales constitucionales iberoamericanos, y debo decirle que en el caso específico del Tribunal Constitucional Dominicano, que apenas está comenzando a caminar, la Corte Constitucional de Colombia es un referente fundamental. De manera que vaya la satisfacción nuestra de tenerlos aquí, magistrado. Para mí es un placer. Vamos a arrancar, magistrado, hablando de cuál ha sido su experiencia. Primero, porque usted tiene una experiencia compartida, la experiencia del juez ordinario, del juez que trabajó en el sistema de justicia ordinario en su país, y ahora el juez constitucional, que son roles, si se quiere, totalmente distintos y un enfoque totalmente distinto de la forma de hacer justicia. ¿Cómo usted vincula y desvincula esos dos roles que a usted privilegiadamente le ha tocado vivir como profesional del derecho? Bueno, primero de todo hay que agradecer la invitación que hace Principalmente para estar con su amable audiencia, y además que sé que es una audiencia que ha crecido todo el tiempo. La experiencia judicial que he tenido realmente es más en la jurisdicción ordinaria y no en la jurisdicción constitucional. En la jurisdicción ordinaria en Colombia existen como 4 pisos. Entonces la base, que son los jueces promiscuos municipales, son los jueces, yo diría que por donde uno empieza a labrar su carrera, quienes aspiramos a quedarnos en ella. Entonces, juez promiscuo municipal es el juez de un municipio pequeño, en mi caso de 16.000 habitantes, en el que uno es juez único, y es juez único de todas las causas. Entonces uno resuelve todo lo penal, todo lo laboral, todo lo civil, todo lo de familia, todo lo agrario, todas las cosas que se le puedan presentar en la sociedad. Y ahí empieza. Posteriormente fui designado juez municipal también, pero ya especializado en el ramo civil, en el área privada, en Bogotá, directamente en la capital de la República, que es un espacio que pareciera como reservado a gente de mucha experiencia, mucha trayectoria. Luego regresé al pueblo donde empecé mi experiencia judicial, y posteriormente regresé a Bogotá, donde estuve 7 años de juez municipal, de juez civil, de manera que ya como que quedé enrutado hacia el área privada. En esos 7 años, en esa época estábamos estrenando la ley que permitía celebrar matrimonios civiles. Entonces, a más de resolver conflictos entre particulares en el área privada de derecho,
de incumplimiento de contratos, etcétera. Entonces me correspondió hacer los primeros matrimonios civiles en Colombia. Estoy hablando del año 1977, de ahí en adelante hasta el 85. La ley se había estrenado en 1976. Realicé centenares de matrimonios. Y luego ya viene el segundo escaño, que es el ser juez civil del circuito. Es un juez unipersonal de segunda instancia, pero que resuelve las apelaciones contra las sentencias del juez de primera, y además de eso tiene una competencia muy amplia en materia cuantitativa, como que no tiene límites. Se puede conocer desde determinados salarios mínimos mensuales hasta la cantidad que se quiera imaginar uno en materia puramente patrimonial. Pero en materia de familia ya uno tenía en esa época una competencia, que era resolver las disputas entre las parejas. En consecuencia, en la primera instancia yo casaba, en la segunda divorciaba. Entonces, esa era más o menos la situación que me presentó, porque además estábamos estrenando la ley que permitía el divorcio en Colombia. Por fortuna, de 700 o 800 matrimonios no conocí uno solo que yo hubiera casado y que me hubiera correspondido divorciar en segunda instancia. Ahí estuve 5 años y luego ya viene el concurso para ingresar como a las grandes ligas, dijéramos allá, que es ya ser magistrado, o sea, juez plural. Ya no resuelve uno personalmente, sino que entra a integrar cuerpos colegiados, y entré también al área civil. Ahí fue ya por concurso de méritos. Tuvimos la oportunidad, por la fortuna, la suerte de haber sacado el primer puesto en un tribunal de provincia, y ahí estuvimos casi 20 años, hasta cuando se dio la oportunidad de ingresar a una alta corte, en este caso, paradójicamente, dijéramoslo, ingresar a la jurisdicción constitucional, algo que ni había soñado en la vida. ¿Por qué? Porque había aspirado a ser magistrado, pero de la Corte Suprema de Justicia, es decir, dentro del área en la que siempre me había especializado. Allá, entre otras cosas, en Colombia, para ser magistrado de una alta corte como la constitucional, se requiere más o menos, no por requisito constitucional o legal, sino porque la misma corte, cuando va a hacer las ternas, los tríos dentro de los cuales se elige a uno de ellos, lo ha como diseñado así, se requiere haber pasado por la Corte Suprema correspondiente. O sea, cuando la Corte va a elaborar ternas, tienen que ser ex magistrados de esa Corte. Cuando el Consejo de Estado va a hacer ternas, se requiere haber sido magistrado de esa Corte llamada Consejo de Estado. En mi caso se dio una cosa que entre los latinos llamaban per saltum. O sea, yo me salté la Corte y pasé directamente del Tribunal de Segunda Instancia a la Corte Constitucional. Le había entregado a la jurisdicción ordinaria 32 años de experiencia. Ya tenía un doctorado como becario del Poder Judicial de España en Derecho Privado, de Derecho Civil, Derecho de la Familia y de la Persona se llama específicamente. Y entonces viene ya la segunda parte de su inquietud. La pregunta es, ¿qué similitudes y qué diferencias existen entre ser juez de la jurisdicción ordinaria y juez de la jurisdicción constitucional? En la primera, en la ordinaria, el juez se acostumbra a resolver disputas entre dos partes para saber a quién le corresponde el derecho correspondiente, pero ya es un litigio que se traba exclusivamente interpartes, o sea, entre demandante y demandado, y se le aplica el derecho a quien le corresponda, según la ley. De manera que hay un juzgamiento de carácter concreto, de aplicación de la ley a un caso específico determinado por las circunstancias de hecho y gobernado por el derecho que se le aplica al caso. En la jurisdicción constitucional sale uno totalmente de ese esquema. Entonces empieza a saber cómo se juzga a la ley, no cómo se aplica la ley, sino cómo se juzga la ley, cómo la ley que se aplicaba antes al caso concreto, ahora es objeto de juzgamiento para saber si hubo errores en la formación de la ley o hubo violación de la Constitución al
elaborarla el Congreso de la República, de manera que se pasa de un control concreto de hechos específicos a un control abstracto, en el cual para nada importan los hechos, lo que importa es el enfrentamiento entre la ley y la Constitución política colombiana. En consecuencia, el juzgamiento es diametralmente opuesto. En el primer caso, en la jurisdicción ordinaria, ¿qué hace el juez ordinario? Practicar pruebas, investigar, escuchar a las partes y finalmente decir a quién le corresponde el derecho. En el segundo caso, ¿qué hace el juez constitucional? El juez constitucional convoca a la sociedad. Le acusaron una ley que produjo el Congreso y le dijeron esta es inconstitucional o inexequible por X, Y o Z razón. Entonces, ¿qué hace el juez constitucional? Convoca a la sociedad y le dice, vengan acá los que resulten afectados con esa ley que dictó el Congreso. Entonces, vengan los gremios, vengan los sindicatos, vengan los estudiantes, vengan las universidades, vengan todos los especialistas en esto y díganme ustedes qué opinan con relación al choque frontal que según el demandante se está presentando entre la ley y la Constitución. Y entonces los especialistas le emiten el concepto a la Corte, de manera que lo que se hace es un proceso dialogal en el que el juez constitucional habla con la sociedad, dialoga con ella y después de escucharlos y de practicar todas las pruebas correspondientes, determina finalmente con una ponencia que lleva ante un pleno de la Corte, determina la Corte correspondiente, que en este caso era constitucional, si en efecto el demandante tenía razón, es decir, si la ley estuvo mal hecha formalmente o mal hecha sustancialmente en el cotejo que se haga entre la Constitución y la ley. Mira que son cosas totalmente distintas. ¿Qué hay de similitud? Yo diría que fundamentalmente el hecho de que el juez sigue siendo una persona que asume como el rol de los dioses, porque es juzgar. Antes juzgaba a dos personas, dos entidades, dos sociedades o una persona natural y una jurídica, ahora juzga a la propia ley, sigue juzgando, finalmente para saber antes si violaba la ley, ahora si se viola o no se viola la Constitución, pero sigue siendo como ejercer ese don supremo que desde siempre se ha tenido, porque si ustedes recuerdan, Zeus en el Olimpo de los dioses, para graficar más o menos la manera como concibieron los antiguos la sociedad o las comunidades, él se desprendió de todos sus poderes, menos, eso no lo hizo nunca, la de administrar justicia, juzgar a los hombres. Es una cosa de la que él se reservó siempre. De manera que aquí se trata de juzgar. En el primer caso, a las dos partes en conflicto. En el segundo caso, vamos a juzgar al Congreso de la República, a la Asamblea de los Diputados, al Parlamento colombiano para saber si hizo bien su tarea. O también puede ocasionalmente juzgar al presidente de la República para saber si cuando él decreta estados de excepción viola la Constitución o definitivamente se ajusta a ella cuando, reemplazando al Congreso en estados de excepción pro tempore, dicta decretos con fuerza de ley. Entonces esas dos son las circunstancias como más comunes que se juzgan, pero también juzga tratados internacionales para saber si el presidente, cuando realiza los convenios que hace como jefe de Estado con otros estados o con otros jefes de Estado, se ajusta a la Constitución o no lo hizo. Y bueno, en Colombia existen ya dos clases de juzgamiento. A la Corte Constitucional se le ha asignado la posibilidad de realizar el juzgamiento abstracto de la ley y de los decretos con fuerza de ley expedidos por el presidente, pero también se le asigna la posibilidad de hacer juzgamientos concretos. ¿Cómo? A través de lo que ustedes llaman aquí recurso de amparo o acción de amparo. Entonces, allá eso que llamamos allá acción de tutela permite que la Corte realice juzgamientos concretos para determinar si hubo o no violación o amenaza de derechos constitucionales fundamentales en un caso específico concreto, y en ese sentido el radio de acción de la Corte es amplísimo. ¿Por qué? Porque se constituye como en el techo, en el cenit de juzgamiento de protección de derechos fundamentales. Los jueces en Colombia, todos, tienen la posibilidad de ser jueces de amparo, todos.
cada vez que dicten sentencia, esperan a ver si les apelan la decisión en esos recursos de amparo. Si se tramita la segunda instancia, se dicta la segunda sentencia, todos esos procesos, apélense o no se apelen, es decir, vayan como fallo de única instancia o como decisiones de segunda instancia, todo eso va a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tiene la posibilidad de escoger cuáles son los casos sobre los cuales se va a pronunciar. Ejemplo, son demasiados casos los que se juzgan en Colombia por vía de amparo. De 100.000 casos que lleguen a la Corte, selecciona y después de una cantidad de procesos de preselección, llega a la conclusión de escoger más o menos 50 o 60, de manera que quedarían en ese promedio más de 99.900 casos de los que no se va a ocupar. Y hay unas pocas decenas sobre las cuales se va a resolver. Entonces ya en ese caso el juzgamiento, repito, es de control concreto sobre la aplicación de la Constitución en el sentido de determinar si hubo o no hubo violación de derechos fundamentales. Magistrado, hay quienes señalan a propósito de ese rol del juez constitucional en el control abstracto, que esta es una labor altamente delicada, donde el juez constitucional debe operar con mucha prudencia, sobre todo porque la realidad se indica es demasiado rica en supuestos fácticos. Entonces quizás en ese examen abstracto que se hace, enfrentando, digamos, la ley con algunos supuestos, así, convocando a la sociedad, como usted dice, de pronto se ve todo, pero hay un elemento que cuando se presenta el caso concreto, es que se nota que quizás ese juicio abstracto fue una mirada parcial. ¿Cómo conciliar eso y cómo maneja, por ejemplo, el caso de la Corte Constitucional Colombiana, aquello que llaman la especial deferencia al legislador? ¿Cómo enfrenta o cómo conciliar ese riesgo que está siempre ahí latente? Bueno, teóricamente hablando, no digamos teóricamente hablando, yo diría que si vamos a elaborar una constitución política en la actualidad, mirando el riesgo que voy a tratar de explicar a continuación, podríamos pensar en que debe haber un rediseño de la política con la cual se trazó ese control. En Colombia hay leyes, las de más entidad después de la Constitución, que se llaman leyes estatutarias, que requieren control previo de constitucionalidad. El presidente presenta el proyecto, o el Ejecutivo a través de alguno de sus ministros, se tramita ante el Congreso, se discute y se debate en el Parlamento y finalmente se hace un proyecto de ley estatutaria sobre algunos de los aspectos esenciales, medulares que haya previsto la Constitución para que sean tramitados no por ley ordinaria o no por ley orgánica, sino por ley estatutaria, que requieren que para poder ser sancionadas como leyes por el presidente de la República hayan pasado por el tamiz de discusión, de debate, de constitucionalidad ante la Corte Constitucional. ¿Qué dijo la Constitución en ese caso? Lo que diga la Corte es definitivo. Entonces viene la situación que has planteado. Entonces la Corte toma el proyecto de ley, se supone, por lo menos en términos, dijéramos es como la inferencia que uno podría hacer, se supone que tiene que enfrentar cada norma, cada expresión, cada segmento normativo, cada término utilizado por el legislador contra toda la Constitución. Eso realmente en términos prácticos no es posible. La Corte hace un juzgamiento que pareciera ser enfrentando cada artículo contra toda la Constitución, pero no se logra, desde luego, acertar siempre. ¿Por qué razón? Porque como tú acabas de decirlo muy bien, las leyes solamente generan sus defectos, sus falencias, sus vacíos cuando se van a aplicar, no antes, porque cuando están escritos, pues todo es como un canto a la bandera, todos están saludando muy bien, pero cuando se van a aplicar a casos concretos, ahí surgen todos los problemas. Entonces, lamentablemente, diría yo, la Constitución dijo, lo que diga la Corte es definitivo. Fíjate que ahí nadie ha demandado la ley, nadie ha dicho, tiene este error, tiene este defecto. Protuberantemente se
se ve que esto no es aplicable de esta manera como la previó el legislador por esto y esto y esto. Nadie ha dicho eso, nadie. Pero la Constitución me parece que cometió el gran pecado de decir que lo que juzgue la Corte es definitivo e intocable, es inmutable, no se puede volver a demandar. Entonces, sin haber demanda, sin haber aplicación práctica, habló Dios. Entonces ya no dice Roma locuta causa finita, ya se dice corte locuta causa finita. Entonces lo que habló Dios, o sea, habló Dios, no habló la Corte, habló Dios. El todopoderoso Señor llamado Corte Constitucional no se equivoca. Eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces somos hombres, nos equivocamos, no alcanzamos a percibir los errores, pero esa ley quedó intocable. Eso es, en mi criterio, fatal. Luego debería, si estamos haciendo la Constitución, ustedes que están como intentando estrenar la Constitución, estrenar la Corte Constitucional, podrían pensar en que si eso llegó a preverse, existe la posibilidad de enmendarse con una reforma que permita que la Corte haga su control previo, pero que eso no elimine la posibilidad de que sea demandada la norma correspondiente cuando en su aplicación real genere las falencias correspondientes. Entonces me parece que ahí la Constitución colombiana se equivocó. Yo soy un crítico visceral totalmente desde cuando llegué allá, a pesar de que no tenía ninguna experiencia constitucional, pero me parecía de verdad, de entrada me parecía terrible que convirtieran a la Corte en Dios. Eso no puede ser que eso exista y consecuencialmente he luchado mucho porque ese cambio se dé y me parece que si aquí en República Dominicana se pudiera dar, existiera esa norma, se pudiera hacer la reforma constitucional correspondiente, repito, para que los ciudadanos queden, a pesar del control previo de constitucionalidad, con la posibilidad de demandar la disposición correspondiente. Magistrado, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y vamos a seguir con principalmente. Le daremos el turno a Pedro para que formule su pregunta. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, enseñando aprendemos. Maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. La nueva cédula de identidad, un documento útil, inteligente y seguro, contará con los siguientes dispositivos de seguridad: tarjeta serializada de fábrica, código de barras con número de cédula, código MRZ, Machine Readable Zone, código QR, Quick Response, fotografía de la persona digitalizada, fotografía fantasma de la persona, laminado de alta duración, errores intencionales y patrón de modulación de línea y relieve. Además,
Además, tendrá composición de imagen con microtexto, símbolos patrios con gráfico guilloche a 2 colores, microtexto positivo modulado, microtexto negativo modulado, tinta OBI de variación óptica, tinta invisible emblema guilloche, holograma de la Junta Central Electoral con imagen variable, impresión arcoíris, impresión recuadro foto con texto variable, impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus. El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip, que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones, y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual. La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Continuamos con Principalmente. Magistrado, una cosa que me ha intrigado escuchándole hablar. Usted, que es un juez, que fue juez ordinario, que manejó, digamos, un esquema de pensamiento completamente distinto, un esquema de subsunción, de interpretación de la ley para, digamos, subsumir el caso concreto en la ley. Y de pronto se presenta esta posibilidad de estar en el Tribunal Constitucional, en donde esos métodos normales de interpretación no siempre satisfacen los requerimientos de cada caso, sino que se acuden a métodos completamente distintos. Eso equivale, digamos, a una especie de giro copernicano en relación al pensamiento jurídico suyo de persona, de un civilista, como se dice en República Dominicana, dedicado al ejercicio de derecho privado. ¿Cómo ha podido usted hacer el tránsito de ese esquema, digamos, cartesiano de pensamiento a este esquema nuevo, completamente distinto? Sí, obviamente ya has descrito las dificultades que surgen evidentes. Sí, es muy claro que una persona que está formada para resolver conflictos interpartes, le cambian totalmente el diseño mental y le dicen, ahora vaya y juzgue a la ley, no juzgue a los hombres. Entonces, por supuesto que ahí el cambio es total, diametralmente opuesto, y como tú lo has calificado, hay un giro copernicano ahí en la labor que se empieza a desarrollar. Yo diría que ahí empieza uno a refundar un poco su pensamiento y a recordar los comienzos de su carrera, cuando a uno le enseñaban el tema a través de la filosofía del derecho a pensar en abstracto. Ahí es fundamental la filosofía del derecho, el análisis lógico de las cosas, y por supuesto que el que ha sido juez toda la vida está muy enseñado a leer, todo el tiempo está leyendo. Entonces ahí se acude ya a los teóricos para empezar a entender cuál es la labor que le corresponde ahora. Por ejemplo, el tema de, que era una inquietud que se ha planteado por ustedes desde el comienzo, el tema de saber si cuando uno juzga lo hace pensando, como dicen los españoles, en aplicar el principio pro legislatore, es decir, el de la preservación de la ley, como diría Montesquieu, el de la defensa del trabajo parlamentario, o tiene en mente como que ese es justamente su labor de juzgamiento, como si fuera su enemigo, para saber si, asumiendo que uno es un juez constitucional, la norma termina agrediendo lo que es objeto de defensa por parte de uno, como uno es el cancerbero, el arquero, el que no permite que le metan goles con relación a la Constitución. Entonces, ahí hay un dilema de entrada muy grande. ¿Qué hace uno? Pues acudir a los teóricos. Acudir a los teóricos, volver hacia quienes fueron como sus, sus lecturas
complicadas durante la carrera, que eran las de la filosofía del derecho, las de la abstracción, no de lo de la ley concreta, y aprender a leer las enseñanzas de los tribunales de otros países, particularmente Alemania, Italia, Estados Unidos, dejan muy ricas enseñanzas en la labor de juzgar normas legales frente a normas constitucionales o enmiendas constitucionales o a actos legislativos. En consecuencia, me parece que la experiencia que se tiene como juez ordinario sirve esencialmente en el sentido de saber que uno está preparado para resolver cualquier situación que se le presente con base en lecturas que hace del caso. Uno asumiría casi, a pesar de que es una labor de juzgamiento abstracto, cada expediente como un caso concreto que llega a su conocimiento. Ahí es muy importante apoyarse en la experiencia. Ustedes me decían al comienzo que República Dominicana, como está prácticamente con el Tribunal Constitucional más novel que existe, más joven que existe, se ha apoyado mucho en la experiencia colombiana. Sí, eso es cierto, porque ellos estuvieron todo el tiempo visitándonos, nosotros éramos como sus guías en las partes procedimentales, tratábamos de compartir todo el tiempo con los magistrados que fueron elegidos, tratábamos de compartir nuestras experiencias, pero nosotros hicimos lo propio. El Tribunal Constitucional colombiano se basó mucho en las experiencias de la Corte Constitucional española o alemana. Entonces, fíjate que todo el tiempo estamos tratando de utilizar las experiencias. Nosotros en la actualidad, la actual cohorte de la Corte es la tercera que ha sido designada. En 20 años de vigencia de la Constitución Política ha habido 3 cohortes de la misma Corte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la actualidad? Pues basarnos en lo que ya habían dicho las Cortes anteriores, que tuvieron que hacer un trabajo de forjamiento, de creación, de defensa de la Constitución Política frente a la ley, y nosotros juzgamos mucho con base en precedentes. De manera que lo mismo que está haciendo la República Dominicana con Colombia, nosotros ya lo estamos haciendo en este momento con las anteriores cohortes y esta a su vez con los tribunales europeos o el tribunal norteamericano. Entonces siempre se está aprendiendo de las experiencias anteriores. Magistrado, casi se pudiera decir que la totalidad de los tribunales constitucionales, una vez ingresan, una vez se proclaman o entran en funcionamiento, se produce, sobre todo con el Poder Judicial Ordinario o con las demás altas cortes, por razones diversas, se produce lo que se llaman los choques de trenes. Usted, que viene de la experiencia del Poder Judicial Ordinario, me imagino que en algún momento fue testigo de excepción de algunos de esos choques de trenes que en un momento determinado pudo haberse producido en Colombia, con la Corte Constitucional, la Corte Suprema y también con el Consejo de Estado. ¿Cómo fue o cómo ha sido esa experiencia en Colombia? Bueno, yo empezaría por decir que aquí entre nos, y que solamente lo sepan ustedes y su audiencia, cuando estábamos en la jurisdicción ordinaria y se presentaron esa clase de circunstancias, yo podría decir desde ahora, a pesar de que nunca, ni con fiebre de 42 grados centígrados, hubiera pensado en estar en la Corte Constitucional, pero siempre le aposté a que la Corte Constitucional tenía la razón. No sé si es porque uno añore todo el tiempo que la Constitución es la Biblia nuestra. No sé si uno todo el tiempo piensa así, exactamente. O qué es lo que pasa, pero yo respetaba como si fuera mi Dios supremo a mi Corte Suprema de Justicia. Pero cada vez que tenía un enfrentamiento con la Corte Constitucional, yo me iba del lado de la Corte Constitucional. Me gustaba mucho más la posición que asumía la Corte Constitucional, y a fe que esto me causó muchos problemas. Mi Corte Suprema, cuando yo aspiré a ella, siempre me decía, casi que me repelía, me sacaba patadas, dice, no friegue,
Usted a toda hora no se la pasa asumiendo posiciones de corte constitucional. Váyase para allá, no friegue más. Váyase a su corte Sí, constitucional. exactamente. Y pues yo decía, pero es que ni siquiera en sueños, ni siquiera para pasar por frente a ella. Entonces, en ese sentido, yo sí fui testigo, yo diría que casi que de decepción, porque le prestaba mucha atención al tema de esos enfrentamientos que se presentaban. Sin embargo, cuando participé en el proceso, en el que yo la verdad no veía ninguna posibilidad de ser siquiera ternado o preseleccionado, cuando esa situación se presentó, la Corte Suprema de Justicia casi que me exigía que fuera a defender la no tutela contra sentencias, que no existiera la posibilidad de que la Corte fuera tutelada, la Corte Suprema, que le invalidaran sus sentencias. Casi que era una exigencia. Entonces yo como que me fui acomodando a eso, y cuando finalmente salió la elección, yo tenía como el pensamiento, bueno, ¿y por qué no evitar esto? ¿Por qué no que no vuelva a darse casos en los cuales una corte que es igual a otra, son paritarias, termina invalidando las sentencias de la otra como creyéndose superior? Entonces yo llegué con esa concepción. Pero cuando empezamos a ver casos concretos, nos dimos cuenta que sí hay situaciones en las cuales pensamos que la corte techo, la corte que cierra una determinada jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa, puede haber incurrido en equívocos bastante graves, bastante calamitosos en el tema de violación de derechos constitucionales fundamentales. Y por esa circunstancia terminé pensando, como lo había hecho cuando era juez ordinario, que la Corte Constitucional tenía la razón. Consecuencialmente, a pesar de que llegué con un esquema mental para que no hubiera tutela o amparo contra sentencias de otras cortes, terminé muy involucrado en ellas. Son por excepción, la verdad que son casos muy dramáticos, diría yo, en los cuales existe una situación absolutamente sui generis, en la cual hay que invalidar la sentencia del órgano de cierre para reemplazarla por otra. Allí en Colombia se presenta una situación particular. Cuando la Corte Constitucional tutela o ampara contra la sentencia de un órgano de cierre, el órgano de cierre se resiste. Dice, a mí no me venga a decir que usted es superior a mí. Y en consecuencia no acata la sentencia. Esto termina ¿dónde? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y quién termina lesionado? El pueblo colombiano, la nación colombiana, condenado el Estado correspondiente, y en consecuencia vamos a tener que pagar todos. ¿Qué ha hecho en consecuencia la Corte Constitucional? No se pone a esperar a ver si la otra corte cumple o no cumple su sentencia, sino que sencillamente la invalida y dice, como ya sabemos que esto no van a acatar, en vez de someter a este señor o a esta señora o a esta entidad al suplicio de saber si van a cumplir o no, pues de una vez lo reemplazamos y entramos a dictar la sentencia. Eso en mi criterio, pues en el fondo no debería ser así, pero desafortunadamente hay el pragmatismo como que empieza como a imponerse, y en consecuencia termina uno acompañando decisiones en las cuales pues uno no comparte la idea de que el juez de amparo, el juez de tutela, termine reemplazando al juez natural. Magistrado presidente, ¿no le pasa a la jurisdicción constitucional, a la Corte Constitucional, algo similar con la Corte Interamericana, por ejemplo, a lo que le pasa a la Corte Suprema con respecto a la Corte Constitucional? Que de pronto esa última palabra parece que no es tan última. ¿Cuál ha sido la experiencia en Colombia? Bueno, yo creo que por fortuna nosotros tenemos una experiencia en ese sentido como, dijéramos, como atractiva. ¿Por qué razón? Porque la Corte Constitucional colombiana, que es muy vanguardista, y no es porque yo la esté representando en la actualidad, sino porque lo están diciendo las estadísticas y las decisiones, la Corte Constitucional entró a ser parte de las 3 cortes más vanguardistas del mundo en protección de derechos humanos y derechos fundamentales, con la India y con Sudáfrica.
desplazando a las grandes cortes tradicionales, y quedaron finalmente esas tres cortes. ¿Con qué sentencia? Con una sentencia en la cual se protegió de una sola vez, con una sola sentencia, acumulando 119 expedientes, se protegió a la población víctima del desplazamiento forzado en Colombia. Esa sentencia se dictó tomando medidas de protección en favor de 1.382.000 personas. Esa es otra gran diferencia entre los juzgamientos que se hacían antes interpartes y decir, es que esta sentencia, como es producto de haber encontrado una violación generalizada, constante, reiterada en todo el territorio colombiano, pues va a proteger a las personas que se encuentran en igual situación en todo el territorio colombiano. Esa clase de sentencia uno no está acostumbrado a dictarla, si uno termina dictando una sentencia como esa de protección a 1,5 millones de colombianos. Pues eso es casi que inconcebible en la jurisdicción ordinaria. Aunque lo solicitara una parte que tuviera más o menos intereses. No, pero recuerda que yo dije que se acumularon 119 casos, a través de los cuales la Corte estableció que la misma situación que se presentaba en la parte A del norte del país se presentaba en la parte B del sur, en la parte C del occidente, en la parte D del oriente, en el centro del país. En todo el país se estaba presentando la misma situación. Se estaban violando derechos de personas que eran invisibles, o sea, todo el mundo veía el drama de los desplazados, menos las autoridades. Entonces, la Corte dicta su sentencia y entra ahí a ser parte de las 3 cortes vanguardistas del mundo. Hoy en día estamos dictando decisiones, cada vez que dictamos una decisión de ejecutando esa sentencia de protección para cientos de miles de personas. Entonces decimos, porque la Corte tuvo como la buena idea de decir, gobierno, yo le di órdenes, pero usted no me vaya a tratar ahora, con respecto a esas órdenes, no me vaya a tratar igual a las mujeres que a los indígenas que a los afrodescendientes, que a las personas en algún estado de discapacidad, o estas con respecto a mujeres que han sido víctimas de violación o agresión sexual, o a estas respecto de niños y niñas adolescentes de la tercera edad, etc. Entonces dijo, no señor, aquí vamos a hacer medidas de protección para cada uno de los segmentos poblacionales víctimas que se pueden establecer, y entonces ese enfoque diferencial permitió que se estén dictando decisiones que tratan de proteger a grandes grupos de esa población. Por ejemplo, uno puede dictar una decisión que favorezca a 400.000 personas en un solo auto estructural. Entonces se dictan esas decisiones, entra la Corte a ser parte de esa vanguardia de protección de derechos, y hoy Colombia en este momento está considerada como la Corte número 1 en protección de derechos humanos. Se ha convertido como una especie de exportadora de jurisprudencia, cosa que uno no entiende, ¿no? Un país donde se violan los derechos humanos de manera tan frecuente, paradójicamente se convierte en una exportadora de jurisprudencia. Entonces, uno ahí no podría entender si es por audacia del juez o es por necesidad frente a esa violación tan coruscante y tan evidente de derechos humanos. Magistrado, vamos a hacer una breve pausa para seguir con este y otros interesantes temas que usted maneja de manera magistral. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana.
En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. La nueva cédula de identidad, un documento útil, inteligente y seguro, contará con los siguientes dispositivos de seguridad: tarjeta serializada de fábrica, código de barras con número de cédula, código MRZ, Machine Readable Zone, código QR, Quick Response, fotografía de la persona digitalizada, fotografía fantasma de la persona, laminado de alta duración, errores intencionales y patrón de modulación de línea y relieve. Además, tendrá composición de imagen con microtexto, símbolos patrios con gráfico guilloche a 2 colores, microtexto positivo modulado, microtexto negativo modulado, tinta OBI de variación óptica, tinta invisible emblema guilloche, holograma de la Junta Central Electoral con imagen variable, impresión arcoíris, impresión recuadro foto con texto variable, impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus. El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip, que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones, y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual. La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Seguimos con principalmente. Magistrado, cuando lo escuchaba referirse sobre todo a ese a veces desequilibrio que se da entre las altas cortes, recordé un debate que se dio aquí en República Dominicana a raíz de la discusión de la ley de procedimientos constitucionales. Todavía no se había constituido el Tribunal Constitucional, sino que ya estaba en la Constitución, pero el Consejo Nacional de la Magistratura aún no había seleccionado al Tribunal Constitucional. Entonces, habían dos corrientes del pensamiento jurídico. Una que apostaba a que el Tribunal Constitucional no revisara las decisiones del Tribunal Supremo, de la Suprema Corte de Justicia, y otra corriente jurídica del pensamiento que decía que sí, que todos los actos de los poderes públicos, si colidían con la Constitución de la República, estaban sujetos a ser revisados por el Tribunal Constitucional. Finalmente se llegó a una especie de consenso y se llegó a la conclusión, y así lo establece la Ley de Procedimientos Constitucionales, que ciertamente los actos o las decisiones de la Suprema Corte de Justicia están sujetas a ser revisadas por el Tribunal Constitucional. Eso me recordó, porque fue un debate sumamente interesante y me recordó las precisiones que usted hacía. Quisiera que usted nos explicara, y también a los amigos televidentes, un principio que ustedes, la Corte Constitucional Colombiana, ha establecido y que incluso ha sido tomado como referente, que tiene que ver con el principio del inter communis.
¿En qué consiste esa figura y cómo se extiende esa aplicación? Muy bien. Lo primero es que en la anterior pregunta creo que quedó como en el aire la idea que usted me decía, ¿no será que ustedes sienten respecto de la Corte Interamericana lo mismo que siente la Corte Suprema respecto de ustedes o el Consejo de Estado respecto de ustedes? Y estaba recordando que al final no tocamos el punto, pero yo querría decir que la Corte Constitucional colombiana, como está tan a la vanguardia en la protección de derechos, también está muy de la mano de los pronunciantes de la Corte Interamericana. Incluso hay casos en los cuales, a pesar de que nosotros nos apoyamos mucho por vía del bloque de constitucionalidad en las decisiones de la Corte Interamericana, hay casos incluso en los cuales la Corte Interamericana ha terminado citando pronunciantes de la Corte Constitucional. Entonces, en ese sentido somos muy hermanos. Y yo particularmente, pero ese es un pensamiento en el que yo me quito ya la chapita de ser el presidente de la Corte Constitucional, en el que yo estoy tratando de impulsar al máximo la aplicación del control de convencionalidad, a efecto de que todos los jueces de los países miembros de la Organización de Estados Americanos terminen en lo posible siguiendo las directrices que traza la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a efecto de que realmente haya un control de convencionalidad, porque todos somos miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ya después, o hecha esa aclaración en la cual nosotros no nos sentiríamos, sin manera alguna nos molestaría que la Corte Interamericana tocara alguna de las decisiones, no lo ha hecho nunca, pero si lo hiciera me parece que son jueces, y son jueces que aplican una Convención Americana de Derechos Humanos. Luego, el derecho continental tiene que aplicarse como lo previó la Organización de Estados Americanos. Yo prácticamente soy un creyente muy firme de la necesidad de que la agrupación de estados pueda hacer controles específicos sin que uno piense que se está violando la soberanía de cada estado. Pero me parece que esa es una forma de controlar, por ejemplo, los desmanes de un dictador. O sea, la única manera es tratar de, a través de canales diplomáticos o a través de incluso de controles económicos, decirle, ojo, que si usted viola la democracia o los derechos humanos, hasta aquí llegaron las relaciones, maestro, con relación a por ejemplo, aspectos económicos o comerciales. Bueno, entonces ya viene su inquietud. ¿Qué son efectos intercomunis? Como oposición a los efectos interpartes sobre los cuales ya habíamos hecho referencia en un comienzo. Los efectos intercomunis son una expresión que nace por aplicación de tribunales constitucionales como el alemán, como la Corte de la India, en la que después de reunir muchos casos que identifican necesidades comunes frente a una violación que se considera sistemática, es decir, repetida, constante, de derechos, entonces hay necesidad de decir, si yo voy a proteger a este que fue el que me pidió el amparo, pero encuentro que en la misma circunstancia van a estar aquel y el de allá y el de acullá y el de más allá, entonces ¿por qué razón no darle la misma entidad a la sentencia a efecto de evitar la litigiosidad, darle una misma solución de aquí en adelante frente a casos en los cuales se haya presentado la misma vulneración de derechos? Entonces ahí es donde nacen unos efectos que dijéramos son ultrapartes, van más allá de las partes en contienda, y las cortes crean, eso es derecho pretoriano, las cortes crean la necesidad de resolver, entre otras cosas en aplicación del derecho a la igualdad, de resolver de igual manera situaciones que tengan iguales antecedentes fácticos, y en consecuencia dice los efectos que se producen respecto de esta tutela o de este amparo, que a su vez ha recibido tantos y tantos expedientes de acumulación, se van a aplicar cada vez que se presente la misma violación de derechos, mucho más, y como aquí se ha descrito, es de carácter sistemático y generalizado. Entonces, los efectos intercomunis son, repito, en aplicación del derecho a la igualdad, la posibilidad de que una sentencia vincule no solamente a quienes fueron investigados en el respectivo proceso, sino el de aquellos que
estando en las mismas circunstancias fácticas, no tienen o no deberían tener necesidad de volver a acudir a los jueces para que de pronto genere algún fallo encontrado o contrario, sino que por el contrario ya queden amparados por la misma protección o el mismo abrigo que se dio en circunstancias que van a ser definitivamente análogas. Esos son efectos intercomunis que, repito, son como una extensión de efectos a quienes no fueron parte en el proceso, pero están en el mismo estado de vulnerabilidad o de protección o de necesidad de protección que tuvieron los que sí lo fueron. Una cuestión que se ha discutido mucho tanto en América como en los países de Europa, cada uno desde su perspectiva tiene que ver con la protección de los derechos sociales. Para acá, de este lado, son derechos tutelables incluso judicialmente. Sin embargo, en el viejo continente existe una concepción distinta, que podría estar fundada en razones que quizás están vinculadas a que son estados de bienestar, a que están reglados por otro tipo de circunstancias. Nos gustaría ver cómo usted conjuga y compara ambos sistemas y qué opinión le merece, en todo caso, en cuanto al tratamiento que se le da a este lado, comparado con lo que pasa en Europa. Sí, yo creo que definitivamente en la misma inquietud que ustedes plantean, han descrito de alguna manera que las circunstancias fácticas imperan para la solución de los casos concretos. Como dicen vulgarmente, no es lo mismo Dinamarca que Cundinamarca, una región especial, específica. En estados de bienestar como el que usted ha descrito, en el que casi que todos los pueblos han pactado que sus gobernantes busquen la felicidad de los asociados en el sentido de eliminar formas de concentración de la riqueza para que el índice Gini sea mucho más compendiado, más breve que el que se puede dar en países emergentes como los nuestros. Nosotros encontramos situaciones muy distintas a lo que ocurre en esos estados del norte de Europa, Entonces nosotros tenemos, al contrario, países en los cuales la concentración de la riqueza y por ende los índices de desigualdad y por ende la aplicación de los índices Gini son totalmente distintos. Entonces, mientras allá tienen una desproporción de riqueza de 3:1, en los países nuestros se dan índices de 59:1, de 61:1. Es decir, mientras en el norte de Europa el máximo de diferencia que puede existir entre el ingreso promedio del que menos devenga es 3 veces con respecto al que más devenga o el que más gana, aquí en los países de Latinoamérica puede ser de 50, 60 veces, y eso por supuesto genera una concentración de la riqueza absoluta, imperativa, y eso a su vez genera sujetos de especial vulnerabilidad, y ahí es donde interviene el juez. El juez irrumpe en el tratamiento de derechos económicos, civiles, sociales, culturales, económicos en general, pero sobre todo los sociales, enfrentándolos, y para eso se empieza a marcar como una evolución que antes llamaban de los derechos de la primera, de la segunda y la tercera generación. En Colombia particularmente la Corte identificó en un comienzo que derechos fundamentales eran aquellos solamente que hubieran sido descritos en la Constitución como tales, pero después dijo, ojo, pero es que si en la salud se encuentra que no es un derecho constitucional fundamental de entrada, pero se encuentra que hay conexidad con el derecho a la vida y que ésta se pone en riesgo en determinadas circunstancias, entonces digamos que el derecho a la salud puede ser también un derecho fundamental siempre y cuando tenga conexidad directa con el derecho a la vida. Como el derecho a la vida sí es un derecho fundamental, entonces se crean lazos que comunican y por ende generan la aplicabilidad de lo que antes era para el derecho a la vida a lo que hoy es para el derecho a la salud, lo mismo con propiedad versus posesión, y así empiezan a crearse como lazos comunicantes. Segunda etapa en la cual dice, ya no son solamente los enlistados, ahora son los que tengan vínculos de conexidad estrecha, y después se supera esta segunda etapa y dice, no, aquí el tema es quiénes están en un especial estado de vulnerabilidad, como para que sean protegidos en determinadas circunstancias porque son de la tercera edad, porque son madres cabeza de familia, porque son mujeres embarazadas, porque son personas desplazadas, es decir, en situaciones tan angustiosas que no les permite el ejercicio cabal de
la petición de amparo hacia sus derechos fundamentales, y es donde nace entonces la concepción de protección directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Las decisiones responden a situaciones que son totalmente distintas a aquellos países en los cuales esa clase de circunstancias no se dan, de manera que a grandes males, pues grandes remedios, más o menos diría el vulgo en general, de suerte que lo que allá no ocurre, para allá es casi imposible que a una mujer le violen sus derechos sexuales o derechos a escoger su pareja libremente, o que a una persona no tenga con qué comer, cosa que aquí ocurre con mucha frecuencia, allá no. Entonces, por esa circunstancia es obvio entender que lo que allá se presenta de manera absolutamente sui generis, aquí en estos países nuestros se presenta con el mayor grado de frecuencia, y para esa circunstancia las decisiones tienen que ser también totalmente distintas. Magistrado Vargas Silva, para nosotros, Pedro, Ramón, un servidor, ha sido un gran honor tenerlos aquí en Principalmente. Esperamos para nosotros, que en otra oportunidad mucho gusto, que usted nos honre con su presencia en República Dominicana, tenerlos nueva vez aquí en Principalmente. Gracias. Con mucho gusto, un placer.